Damos un paso atrás para volver a empezar. Las huellas del camino nos quieren hablar. Historias sencillas de gente real, tesoros ocultos en lo cotidiano. Entrevistas en reversa, la vida se cuenta al revés. Recuerdos que laten, palabras sinceras, la voz de la gente común otra vez. Risas y silencios, derrotas y fe. Cada experiencia nos enseña quién es. Un viaje profundo, espejo de todos. La historia y no nos une a los otros. Entrevistas en reversa, la vida se cuenta al revés. Experiencias que iluminan la verdad que nos hace cremer de eso pues. No esta vez subidas de ser, no al mirar atrás. No hay héroes ocultos, no hay máscaras ya, solo vidas que inspiran al mirar atrás. Entrevistas en reversa, donde lo común se vuelve especial. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este encuentro. Comenzamos un nuevo ciclo muy especial en este programa, pero hoy vamos a hacer las cosas diferentes. Antes de nada, quiero presentarles a un compañero y un amigo de mucho tiempo, José Luis Rivero. Bienvenido, José Luis. Para mí es un placer compartir contigo otra vez experiencias, debates, reflexiones, pensamientos, sensaciones, etcétera, etcétera, como siempre, querido tocayo. Un gusto. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Normalmente el que entrevista soy yo. Me he ganado la vida trabajando como periodista y haciendo entrevistas, pero hoy queremos hacer un experimento diferente. Voy a ceder mi puesto habitual a José Luis Rivero y quiero decirles a quienes nos ven que yo no sé muy bien de qué temas me va a preguntar. Esto surgió como una iniciativa de conversar, dialogar y reflexionar sobre la vida de las personas. Me parece que la entrevista va a ser algo que tenga que ver conmigo. Adelante, José. Adelante. Exactamente así es. Por eso vamos a hacer al revés. Esta vez yo voy a asumir el rol que tú cumplías. Bueno, no me es extraño esto de la comunicación, así que igualito vamos a desarrollar o vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Pero Sí, antes de nada, me gustaría que nos presentarte a ti. ¿Quién es José Luis Rivero? Yo puedo decir que es un comunicador social que lo conocí hace muchísimos años. Calculo que hace 40 años atrás, en Oruro, cuando estaba comenzando yo mis actividades de manera, vamos a decir, empírica, en Radio Emisoras Bolivia de Oruro. Ahí lo conocí al nuevo comunicador social que estaba haciendo sus primeras armas en la comunicación. Pero sí, tal sí, vez tú sí. quieras agregar algo más. ¿Quién es José Luis Rivero? Bueno, tenemos que hablar más de ti que de mí, así que lo único que puedo decir es que fue una experiencia linda estar en Oruro.
estaba llegando de haberme formado. Sí, hice una experiencia, si quieres, previa en CIPCA Santa Cruz, entre los 78 al 80, y claro, y después ya me tocó salir, terminar mi formación y volví, pero ya a Oruro. Y ahí nos encontramos en radio, emisoras Bolivia, tú asumiendo el rol que señalabas y yo intentando apoyar a la organización sindical, que era la dueña de la radio, y haciendo también un programita interesante que se llamaba Cultura Hoy, con nuestro dilecto y gran operador y compañero del que vamos a hablar luego. Pero bueno, a ver, ¿cómo fue tu infancia? ¿Te acuerdas algo? ¿Te acuerdas de algo importante de los años de la infancia? ¿Te quedan imágenes de esa época? A ver, cuéntanos. Sí, yo recuerdo como desde los 7 años de edad. Ya en Oruro, yo había nacido 7 años antes en Cochabamba, en una provincia, en Ansaldo, en el Valle Alto de Cochabamba, de donde proviene mi madre. Mi madre es nacida en Ansaldo, de un lugar que se llama Casapata, que significa altura de cerro en quechua. Yo me acuerdo muy vagamente algunas cosas de mi infancia, de mi primera infancia en Cochabamba. Mi madre había trabajado ahí en Cochabamba como empleada doméstica. Mi madre es de Pollera, quechua. Pero luego ya me acuerdo con mi madre estando en Oruro, en la calle Brasil. Me acuerdo bien la calle. Y me acuerdo de mi madrina, que también era Antonia Siles, se llamaba ella, que en paz descanse, que tenía un local muy cerca del Mercado Bolívar, en Claro, la Oruro. Brasil es la calle que ahora sirve de gran avenida para las entradas, ¿no? De carnaval. Es a las 6 de agosto Ah, ya. de las Rieles. La Brasil es la que está 2 cuadras más abajo, pero también es ancha. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, me acuerdo algo de esa época de infancia, ¿no? Pero así de relevante, algo que me ha marcado de repente, no sé si tendrá alguna relevancia, es que al Mercado Bolívar llegaban las corridas de toros. No sé si conocías esas corridas de toros, cerraban el mercado con calaminas y eso, y ahí soltaban toros en Oruro en determinadas fiestas y bueno, se producía heridos, muertos, y era la noticia, ¿no? De muy niño me acuerdo que eso me impactó harto porque yo tenía mucho miedo. Mi madre me cargaba en el aguayo y yo estaba arriba. Y yo, más o menos niño, me daba cuenta que eso era peligroso, ¿no? Porque veía a mi madre gritar y a todos gritar. Y yo no sé qué placer sentiría mi madre de llevarme a ver la corrida de toros, ¿no? Quizás por eso tengo una postura, hasta ahora no lo sé, antitaurina. No soy muy amigo de las corridas de toros, ni siquiera de ver en televisión, en televisión española, porque y tengo una fobia a los toros, una fobia terrible, porque una vez cuando ya tenía 21 años visité a mis tíos en Casapata y allá en las casas campesinas a la entrada están los animales, a la izquierda estaban los burros y a la derecha los toros o las vacas. Pues yo no hacía diferencias mucho y me daba miedo entrar a las casas, yo entraba por las paredes porque no puedo estar delante de un toro, a menos que sea en la Expo Cruz de Santa Cruz, donde me saco muchas fotografías con los Nelor, pero así de controlando el miedo hasta ahora, ¿no? Eso es lo Por que me las acuerdo. vacas y las chicas y las cambas. Siempre he sido un chico tímido, una cosa impresionante que nadie me cree, porque hoy tengo muchísima seguridad para conversar con cualquier persona, fruto de haber trabajado en los micrófonos, ¿no? Y de haber hecho periodismo en la calle. Pero de chico yo era un muchacho muy tímido e inseguro. De hecho, sufría mucho con el tema este de las chicas, ¿no? Porque no era quien iniciaba la conversación y muchas veces no fui quien hizo la conquista, digamos, ¿no? Sufría en silencio. A ver, ya antes, ya vamos a llegar a la adolescencia, pero en esos primeros años, entre los 7 y los 12, digamos,
Eh, ¿Te gustaba algún tipo de música particular? ¿Escuchabas algo con más énfasis por influencia de la mamá o por lo que fuere? Sí, en cuanto a música, siempre he escuchado la música en banda, con más fuerza. Te estoy hablando de Oruro, Carnaval de Oruro, Virgen del Socavón, Parroquia del Rosario. Entonces haces conexiones de esos y te das cuenta que en mi vida siempre ha habido música, pero del folclore boliviano. A mí, cuando toca una banda, cuando tocan los metales, los bronces, el alma se me empequeñece porque eso está dentro de mi cultura, de mi parte de mi ser, una diablada, una morenada, tobas, todo lo que es el folclore de Oruro tiene mucho significado porque lo he escuchado desde mi infancia, ¿no? Ahora, como música particular, mira, esa época no creo que de niño, de entre los 7 y 12 años, dices, no escuchaba música. Mi vida era la escuela, la catequesis y el carnaval. Y eso sí, me encantaba ir ¿cómo se llama esto? Al socavón, a las ferias de Alacitas, porque, bueno, en esa época pues la vida era barata en Oruro, hacían sorteos, a mí me encantaba que la suerte me favorezca en esos sorteos de tortas, de patitos, de pollitos, entonces llegaba a mi casa el domingo con mis tortas, ¿no? Me encantaba eso. Ah, Y lo que sí marcó mi infancia ha sido mucho la catequesis. Mi madre me puso a la catequesis, creo que más por deshacerse de mí, porque yo era un niño travieso, juguetón, travieso, bromista, pese a ser tímido, pero era travieso. Entonces mi madre decía, para que me calme un poco, y para tenerme ocupado, me mandaba a la catequesis, a la parroquia, cuando no estaba pasando clases en la escuelita que tenía, ¿no? La escuela José María Soria Galvarro. Soy alumno de esa escuelita, que está en Oruro, si no me equivoco, está en la Avenida Tacna o en la Brasil, no me acuerdo bien y ahora. ah, sí. Y, bueno, entonces estabas ligado de alguna manera a los jesuitas, ¿no? Porque la parroquia del Rosario era, la parroquia de los jesuitas, ahí estaba su casa. Yo lo que recuerdo es lo siguiente, mira, por eso yo creo que a lo largo de mi vida hay una línea de tiempo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Me acuerdo del padre Víctor Bofil, porque cuando era un padrecito de boinita y hablaba babeando, era cachetón, tal vez tú te acuerdas, no sé si era jesuita, no he averiguado tampoco. Sí, Eh, era hermano, no Era era, hermanito. no era sacerdote todavía. Sí. Cuando yo lo conocí era sacerdote. ¿Y sabes por qué lo tengo bien presente? Porque es mi padrino de bautizo. Yo tenía 8 años y no estaba bautizado. Entonces, en aquella época sí o sí tenías que tener un padrino para bautizarte. Ahora ya la iglesia eso ha dejado de un lado, por lo menos aquí en Santa Cruz, ¿no? Y él dijo, yo voy a ser tu padrino. Y como no tenía papá, él hizo de padrino. Entonces a mi mamá solo la notificaron y mi mamá estaba contenta de que por fin me bauticen, ¿no? Por fin me bauticen. A ver si con eso me moderaba, me calmaba y era un chico un poco más quieto. Tú sabes que en la educación antigua el ser inquieto estaba penado, ¿no? Claro, El que estaba calladito, santurrón, era, digamos, el niño bien, el modelo, el ejemplo, pero no el travieso, que claro. después te voy a contar del apodo que incluso tenía, Sí. pero no lo quiero decir así. Oye, pero entonces, ¿has hecho la primera comunión y todo eso? Para eso En, la confesión. ¿Y sí, qué te has confesado? pues de niño lo que me enseñaban, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me encantaba la catequesis porque en realidad en la catequesis ahí en el Rosario jugábamos. Y tuve la suerte de que los catequistas que yo tenía, es una zona bien pobre de la que te estoy contando en Claro, Oruro, la zona este, ¿no? claro, Éramos niños que desayunábamos té con pan y comíamos una vez o 2 veces al día. Entonces, el hecho de que un catequista nos invitara una bolsa de este tamaño de pasancallas,
¿Te acuerdas de las pipocas que llaman Sí, en Santa claro, Cruz? claro. Entonces los tipos traían, la catequista traía la bolsa, decía, al final de la clase vamos a compartir entre todos. Oh, era la maravilla para nosotros, ¿no? Traían leche, hacían chocolatadas. Parece que era parte de la estrategia de la evangelización de aquella época, ¿no? Entonces yo me divertía muchísimo. Entonces, y lo quería mucho al padre Víctor. Era sacerdote, el padre Bofil. Por lo menos él me bautizó. Y lo queríamos mucho porque lo que hacíamos en las catequesis no era que aprendíamos el evangelio, un poquito de eso, ¿no? Pero lo que más hacíamos era ensayo para ser monaguillo. O sea, todo el tema del ceremonial de la misa, ¿no? Las partes de la misa y qué podíamos hacer nosotros, cómo ayudar. Esto es lo que hacíamos. Entonces éramos una especie de curitas en proceso, ¿no? Nos poníamos las cositas blancas, en fin, ¿no? Y eso en algún momento influyó en mí porque tenía ganas de ser sacerdote. ¿Ah? Tenía muchas ganas de ser religioso porque inclusive me acuerdo que a mis hermanitos menores, que ya eran como 5 o 6, yo les organizaba, ¿no? Les organizaba en mi casa para oficiar la misa. Una cosa curiosa, ¿no? Y lo que me Así, ponía aquí como casulla, como esa cosa blanca que tienen los curitas, el me ponía collarín. sí, no, era el ponchillo, digamos. Se Ah, llama, ahorita no me acuerdo el nombre. Me ponía las enaguas blancas de mamá, que tenía unos bordados abajo, entonces se parecía. Aquí claro. era niño, te estoy hablando de un niño de 10 años más o menos, ¿no? Y mis hermanitos ahí todos serios, circunspectos ahí. Y yo me las sabía todas, ¿no? Hacía los cánticos de entrada con mis hermanos, ¿no? Les hacía entrar en procesión para comenzar el acto y todo, o sea, me lo sabía de memoria. Mira cómo es la cosa, ¿no? Unos años después, no sé decirte en qué momento de mi vida, como a los 14, 15, 16 años, este muchacho se vuelve ateo, ¿no? Totalmente ateo, anti-iglesia. Así Es es. cuando comienza la militancia política, ¿no? Espérate, todavía no entres en la militancia política. Hay algo, tú me dijiste que solo tenías mamá. ¿Qué se siente tener solo mamá? ¿O qué se sentía en ese momento? Porque hay que diferenciar lo que es ahora el pensamiento de hoy, más maduro, y el pensamiento del niño, ¿no? Que no ve al papá cerca, ¿no? Yo tenía padrastro. Desde mis 7 años ya tenía un padrastro mecánico quien acaba de fallecer hace poco tiempo, ¿no? Obviamente él no sentía aprecio por mí. No lo hizo hasta los 18 años más o menos, nunca. No reconoció, por eso no llevo el apellido, ¿no? Él Mm, es Halcón, yo soy Almanza, el apellido de mamá. Se siente mucha soledad, mucho dolor y mucha envidia de los que tienen papá. Pero no de la envidia buena, la envidia mala, ¿no? Yo pensaba y decía, ojalá se muera su papá de alaraco, ¿no? Tiene su padre, se siente duro. Esto sí quisiera decirlo a nivel de lección para mucha gente, ¿no? Yo me hice una promesa. Dije, el día que tengo un hijo, por todo lo que había sufrido como hijastro, porque se sufre por falta de afecto del padre, ¿no? Se sufre harto. No es cierto que puede la mamá ser mamá y papá. No, la mamá es mamá nomás. Necesitas un padre que sea tu imagen y semejanza, ¿no? O sea, sea un guía en la vida. Entonces yo hice una promesa y que lo he cumplido por toda mi vida. Y tal vez me ha inducido a cometer errores en mi vida. Pero he dicho yo, el día que yo tenga un hijo, nunca lo abandonaré. Porque no quiero que pase por lo que yo he pasado. Y yo tengo una debilidad muy grande por los hijastros, ¿no? Los hijastros de cualquier persona a mí me llama la atención porque me acuerdo de mi infancia. Yo siento que
sé que está sufriendo, ¿no? Se siente mucha soledad, ¿sabes? El solo hecho de ser hijo de mamá es muy solitario, pero si encima sufres desprecio, acoso, eh, violencia verbal, falta de reconocimiento, es fuerte, es fuerte. Solo tienes dos opciones, o te hundes o sales para adelante, ¿no? Entonces, pero es una decisión que adopta cada persona. Y he visto muchas personas no soportar eso, ¿no? Claro. Y, pero lo que uno toma es, a mí me ha ayudado mucho los amigos que tuve en la vida, eh, en Oruro, en todas partes, amigos de infancia, que me ayudaron a procesar más esta parte de no tener papá. Para mí era muy doloroso, porque además mi papá tenía otros hijos, que yo veía que tenían preferencias, ¿no? Ellos venían, pedían útiles escolares y papá les compraba, ¿no? No les faltaba. Para el de acá, no, para que se haga cargo tu madre, ¿no? Entonces mi madre se hacía cargo de todo. Tenía que vender comida para costear mis estudios. Entonces yo qué hacía, tenía una estrategia. No sé por qué siempre me gustó leer. Ella me lo compraba los libros y yo los leía sin manchar. Los leía, no los rayaba ni los subrayaba. Leía los libros porque los tenía que intercambiar el próximo año por los libros del otro nivel. Y los mantenía nuevecitos, nuevecitos. Hasta la fecha incluso tengo aquí libros que están nuevecitos y hay gente que me dice que no los lees. Es que se me ha quedado la costumbre de leer sin manchar. No hago subrayados así en los textos que me encantan. Pero en aquellos pedagógicos, ahora yo ya pongo resaltador, marco, hago comentarios. Pero de niño yo cuidaba mucho los libros y cuidaba mucho los cuadernos, porque nos costaba harto dinero, harto dinero. No, yo sufría mucho de niño, pero no lo he podido. Yo he hecho por eso varias promesas, ¿no? Esa que te decía, de que el día que yo sea papá, o sea papá soltero, no abandonaría a mis hijos. Hay mucha gente que no cree esto, pero yo he cumplido a cabalidad esto. Y cuando veo a un niño sin papá, yo lo amo. No sé por qué. Y me he prometido a mí mismo, no sé si lo he logrado, mis hijos dirán, tengo 7 hijos actualmente, me he prometido a ser un buen padre. Dije, yo voy a ser un mejor padre. Mm. Y mi querido padre tenía un defecto, además, desde muy joven, ¿no? Padecía de alcoholismo, ¿no? Desde muy joven. Entonces, la otra promesa que yo hice fue nunca ser alcohólico. ¿Y Cosa que por no... qué? Porque normalmente, bueno, no normalmente, hay tendencias a imitar eso, ¿no? Sí, pero te contaré que mis 7 hermanos no lo son. Beben, yo es cero, pero no siempre fue así, te cuento. En la época de los 19 años sí yo bebía, 18, 19 años sí bebía. En el cuartel bebía como cosaco, ¿entiendes? O sea, porque me sentía mayor de edad, más libre. Y después del cuartel he bebido todavía hasta mis 25 años. Cuando yo trabajaba en la mina, bebía. No, pero no era borracho, pero bebía, vamos a decir, unas 2 veces a la semana o una vez a la semana, que es bastante, ¿no? Mm. Para cómo vivo ahora. Hasta llegar a Yungas. En Yungas yo le echaba cerveza ya. Pero después un día, sin que nadie me diga, yo decidí dejar de tomar y dejar de fumar. Primero dejé de fumar, porque yo fumaba una cajetilla al día, porque ese era el modelo y el esquema del buen locutor que yo conocía en Oruro. Todos los locutores buenos fumaban. Entonces yo adquirí y pensaba que eso mejoraba mi voz, cosa que no es cierta, ¿no? Primero dejé de fumar y luego más tarde dejé de beber. Dejé de beber por simple voluntad. El fumar me costó dejar mucho. Tuve 3 o 4 recaídas, pero el beber no, porque ahí sí que lo tomé como una especie de prestigio, ¿no? Dije yo, sin ser hermano, voy a dejar de beber, voy a Claro, demostrar que no puedo claro, beber. Y al final te vas acostumbrando a no beber. claro. Y volviendo
a la niñez y adolescencia, Ujú. este, ¿cuál era el imaginario que te provocaba tener una mamá y un padrastro, digamos? Un papá que era papá de cariño, por decirlo así, ¿no? ¿Qué En te ese momento no. provocaba? ¿Qué sentías? Bueno, mi madre ha pasado por 2 periodos o 3 periodos en la vida conmigo, ¿no? Algo que agradezco a mi madre es no haberme regalado, porque la señora, la jovencita, la cholita, que tuvo su hijo muy temprana edad, a muy temprana edad, cuando salió a Cochabamba y trabajó con una familia bien en Cochabamba de empleada doméstica, eh, le ofrecieron la oportunidad de decir: "Mira, hija, tú no vas a poder cuidar a este muchacho, a este niño, ¿no? Este, regálamelo, lo voy a adoptar". Y mi madre dijo: "No". Entonces, es algo que ella me lo contó a mí. Querían que te regale porque eras bonito, diciendo ella, mi mamá, y de hecho que no. Entonces, yo eso le agradezco a mi madre muchísimo, ¿no? Pero luego, como el estigma que sufría a causa mía por su esposo, porque siempre yo era ¿cómo te puedo decir? La manzana de la discordia, porque todo lo que yo hacía estaba mal. Si no hacía, estaba mal, y si hacía también, peor. Entonces, llegó un momento a mi madre a decir: "Bueno, por tu culpa estoy sufriendo esto", ¿no? Claro, yo no tenía la culpa. Yo no tenía la culpa de haber llegado al mundo, pero llegó a decirme que por su culpa, su marido la trataba mal. Además, era muy violento mi padrastro, ¿no? En esa época, excesivamente violento. Yo no sé cómo toleró mi madre tantos años. Y yo también prometí no tocar nunca a una mujer, por esa razón. Y la cuarta promesa que hice fue: voy a hacer cualquier cosa en la vida menos mecánico de automóviles. Increíble, ¿no? ¿Te llevaba a que lo ayudes o qué? A la fuerza, desde mis 6 años yo lavaba autos, por eso no quería ser mecánico yo. Tenía que lavar. ¿Sabes que la gasolina en el frío de Oruro no se congela, no se vuelve hielo? Pero cuando tú lo agarras con las manos, de esa gasolina, es fría, llega hasta el cerebro. Es como el helado, cuando te comes muy helado, muy frío, te llega aquí al cerebro. Lo mismo hace la gasolina cuando tienes que lavar motores, porque la gasolina, el queroseno y la gasolina se utilizaba para lavar los motores. Entonces, yo soy mecánico desde niño. Tenía oficios permanentes. En Oruro no teníamos agua potable en mi zona. Se tenía que recoger en baldes, 2 baldes al día, de la estación del ferrocarril, donde llegaba agua de Cebarullo, y hasta la fecha llega agua de Cebarullo, que es la mejor agua, creo yo, de Bolivia. Y ahí donde está el hospital había el único surtidor de querosén. Entonces, mi trabajo era ir a comprar querosén para que mi papá trabaje en la meca chiquito. Iba a comprar 5 litros. Era el hermano mayor, yo era el mayor de la casa. Entonces, como todos los hermanos mayores de entonces, era el que compra todo, el que cocina, el que lava, el que cuida a los menores, el que trabaja. Y en el ideario de mi padre, como él era un campesino que llegó a la ciudad y aprendió el oficio desde sus 14 años trabajando en un taller de mecánica, no estaba el estudio. Él no era de las personas que promovía el estudio, ¿no? Decía: "¿Para qué estudiar? Es pérdida de tiempo, los flojos estudian", decía. Yo lo quiero mucho a mi padre y he dejado mucho testimonio de cuánto lo quiero a mi padre, porque así como decía estas cosas negativas, tenía cosas positivas. Una cosa que siempre me decía era que la comida no es gratis, aquí se trabaja para ganarse la vida. Entonces, todos los niños jugaban, pero yo tenía que trabajar para ganarme la comida, digamos, ¿no? Y ni así, yo no comía en la mesa, tenía que comer en otro lado. Sacar a tu hijo de acá, decía él, no ha trabajado, cosas así. Dime. Y en la mecánica, ¿qué más hacías? ¿Y alguna vez te ha pagado, así físicamente te ha dado dinero, esto es por tu trabajo, cosas así? No, mi padre No. nunca, 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 que yo tenía que pagarle por haberme enseñado. ¿Y cuánto aprendiste de mecánica? ¿Hasta Todo, qué nivel? todo, absolutamente todo de los motores a explosión de los años 60.
Lo único que no me enseñó él, porque lo hacía a puerta cerrada, era el armado de las anillas y de los pistones, que es la parte más sensible del motor. Eso él no dejaba que nadie le vea cómo se armaba. Entonces encerraba, no sé por qué hacía eso, ¿no? Me parece que era para que nadie más aprenda. No enseñó a ninguno de sus ayudantes, que yo sepa, esa parte de la reparación de un motor. Todo lo demás él enseñaba, todo lo demás. Entonces mi especialidad era, por ejemplo, cambio de balatas, cambio de crucetas, arreglo de los frenos, arreglo del carburador, arreglaba bombas de agua. Esa era mi especialidad. Yo trabajaba en eso. Pero lo que es del motor, montar y desmontar. Otra especialidad que tenía era montar y desmontar la caja de cambios, un aparato así de este tamaño que pesaba como 20 kilos, o sea, pero no hacía eso de niño, ojo, no estoy diciendo que lo hacía desde niño, ya Claro, lo hice mucho más grande, ¿no? Entonces yo claro. soy un mecánico, pero de los antiguos mecánicos. Por eso es que yo le agradezco a mi papá porque gracias a esos conocimientos siempre tuve una noción de la mecánica. Siempre he sido un chofer. Cuando entré a trabajar en una empresa petrolera, mis nociones de mecánica fueron útiles, muy útiles, ¿no? Sabía, por lo menos sabía que era una bujía, que era una bobina, cómo funciona el motor, cuáles son los tiempos. O sea, tenía una idea muy completa de la mecánica a lo largo de mi vida y hasta la fecha, ¿no? Hasta la Claro. fecha. Mm, Entonces, yo eso agradezco muchísimo que mi padre me lo haya inculcado a su modo, a su manera. Yo no lo juzgo, ¿no? Porque al final creo que para la formación que tuvo él, que fue escasísima, lo hizo muy bien. Fantástico lo hizo, porque me enseñó varios valores. La ética del trabajo, él odiaba la flojera, me enseñó la mecánica, y bien enseñado además, porque eso sí me explicaba, ¿no? Y cosas lindas que tuvo a medida que fui creciendo, él me enseñaba las relaciones con la gente, cómo tratar a las personas, ¿no? Me decía, a la gente se trata así, tienes que ser serio con los clientes. O sea, me fue enseñando muchas cosas, pero no fue un padre, digamos, en el sentido cabal de la palabra, ¿no? Mi padre, pero me enseñó esas cosas, ¿no? mm. ¿Y qué circulaba en el ambiente, no sé, sindical, político? ¿Nunca viste a tu padre acercarse a los fabriles, al sindicato? ¿O qué sonaban más en Oruro, los mineros, los fabriles? ¿O no esa parte no la has percibido en la A adolescencia? mis 13 o 14 años yo tuve contacto con lo que era la política. ¿Por qué? Mi padre como mecánico se relacionaba con muchas personas del movimiento nacionalista revolucionario, el gran MNR. Estamos hablando de la postrevolución, estamos hablando de unos 66, yo nací en 61, entonces 65, 66 son gobiernos del MNR, y particularmente mi padre tenía un amigo, Juan Ayaviri, que era un coronel de policía, que había fundado ¿cómo se llama La Policía Internacional en Bolivia, La Interpol. Interpol. Yo lo he visto al señor ¿qué te digo? Con todo su uniforme de policía impresionante, era tipo moreno, tremendo. Entonces era impresionante. A mí me gusta lo marcial, me encanta lo marcial, lo militar, las marchas, las armas, me llama la atención muchísimo. Entonces él llegaba a la casa y mi padre era como su hijo de este señor. Entonces en mi casa era vive el movimiento, ¿no? Gloria a Víctor Paz, así era la cosa. Entonces yo tuve un padre movimentista, ¿no? Era movimentista y era pues, pero de esa militancia fanática de hincha de equipo de fútbol, digamos, ¿no? No entendían bien qué pasaba, pero era viva el movimiento, muera la falange. Entonces, esa era mi visión política de niño, ¿no? Decía, bueno, los buenos y los malos, como antes se veían esas películas del viejo oeste, ¿no ve? Donde había el Sí, jovencito, el bueno, y los malos que eran los pistoleros. Entonces, en mi mente de niño, el MNS eran los buenitos, digamos, a esa época, ¿no? Los buenos de la peli, los jovencitos. Y especialmente este señor, que era, como te digo, vivía en la casa, se quedaba a farrear con mi padre durante semanas, dormía con nosotros, compartía todo.
Él tenía su auto, su esposa, entonces compartía lo que ganaba con nosotros. Y yo no sé por qué, no sé explicarte, pero él estaba muy presente en nuestras vidas. Y pues mira, a esa edad yo ya sabía algo de política, ¿no? Me Y estás el, haciendo recordar un la- montón de cosas que había olvidado. sí, 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 sí. Y ahí se vinculaba con el colegio. En el colegio circulaba alguna idea No, política o no, algo, no, 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 para nada. Eso fue más así, tarde. Eso fue ya en el colegio, en secundaria, cuando estaba ya. en tercero medio ya, ¿no? ¿Y, Ya con la dictadura de Banzer. y cuándo empezaste a leer y qué leías? Empecé a leer los cuentos. Yo me acuerdo que en la escuela me encantaban los cuentos. Siempre me encantaban leer cuentos. Por eso tengo que escribir, yo creo, cuentos en algún momento de mi vida todavía, ¿no? Me encantan los cuentos. Pero donde me encantó la lectura, hay profesores que tienen mucho que ver con quién soy yo, docentes, ¿no? Por ejemplo, una profesora Sainz, que en el intermedio, ¿te acuerdas? Antes había el nivel básico, Sí, intermedio y medio. En el intermedio la conocí a ella, mi profesora de literatura. Ella me hizo amar las letras. ¿Por qué? ¿Por qué no odiaba las letras yo? Odiaba las matemáticas, odiaba la física yo. Y odiaba la filosofía, hermano, por culpa del sí, profesor Antesana, que hacía nuestra vida imposible con la filosofía. ¿por qué? Yo te voy a contar, él era enemigo ideológico, el profesor Antesana, del que fue incluso un filósofo que se llama, ay, me he olvidado su nombre, que tenía un libro, Lógica Formal y Simbólica, Juvenal Canedo Chávez se llama. Ah, Entonces, él odiaba al Juvenal Canedo Chávez por alguna razón, porque tenía ese libro y agarraba este libro y decía, esto no es libro de filosofía. Lo rompía en la clase, no quiero ver este libro. Es este. Porque ahí, pues, en el libro del Juvenal Canedo Chávez se enseñaba el razonamiento, lógica formal y simbólica por unas formulitas, ¿no? Bamalip, Kamalep, Izares, ¿no? Hacías una premisa, de la premisa ibas a la tal y luego claro, sacabas la conclusión. O sea, los bien básico. silogismos, los silogismos. Silogismo, ¿no? Y el tipo odiaba eso, decía, esto es una bosta, decía, ¿no? Porque él, ¿cómo era su clase de profesor Antesana? El profesor Antesana era perseguido en la dictadura, por si acaso, para que veas, era un hombre de izquierda. No te sé decir si era del PC1, porque eso era bastante clandestino esa época, ¿no? Pero sí mi profesor de sociales y quise fue del Partido Socialista 1, porque fue candidato. Ahí me enteré que evidentemente era de izquierda, ¿no? Te estoy hablando del medio, no de la escuela. En la escuela todo inocente, ¿no? Todo Claro. inocente. Me Entonces, decías cómo era la clase de Antesana. bueno, él decía que el ser humano tenía que ser pensante. Entonces, no repetir viejas fórmulas de otros. Entonces, él hacía preguntas, él daba unas explicaciones, no usaba nada en la pizarra ni libros, porque todos los libros no eran buenos para él. Siempre le encontraba defectos. Algo que me marcó a mí, porque yo también pasé un periodo donde era crítico con todo lo que se escribía, ¿no? Entonces, ¿cómo eran las clases de profesor Antesana? Mira, si tú no respondías la primera vez, tenías que estar parado en la clase. Si no respondías la segunda pregunta que te hacía, tenías que estar parado, pero contra la pared y mirando de ahí la clase de pie. Si a la tercera respuesta no respondías, tenías que ver la clase desde la ventana, pero por afuera. Si en 5 veces no le habías dado respuesta, te había dado 5 veces la oportunidad, decía, este es un jumento, es un burro, es un caballo, es un potro. Tenías que pasar la clase trotando, ¿me entiendes? Trotando en el patio. Los demás profes miraban qué estaba pasando, ¿no? Porque normalmente media clase estaba ahí dando vueltas la cancha, ¿no? La cancha. Y Así. después el muy desgra salía, decía, a ver, decía, ni siquiera se sabían nuestros nombres, porque decía, no les puedo nombrar por su nombre porque ustedes no son ni seres humanos, el ser humano piensa. Entonces, ¿qué quería él? Su clase ¿en qué consistía? Decir, dame un pensamiento universal y positivo.
pero no me digas tonterías como que la mosca es inmortal. No, dime algo que sea sustancial y que me llame la atención. Te tenías que inventarte ahí. Entonces, a la fuerza nos obligaba a leer para tener alguna idea, ¿no? De decir algún concepto universal positivo. Entonces, algo científico había que decir al tipo. No, pues no les respondíamos, ¿no? Entonces, nosotros lo odiábamos. Hemos hecho desde la federación, desde el centro de estudiantes, hemos hecho varias veces intentos de sacarlo al amigo. Porque es el peor profesor. No es que era el peor profesor, era el mejor. Nos estaba enseñando, y yo no me daba cuenta, ¿no? A pensar, a ser críticos y a ser profundos, ¿no? Porque él explicaba la clase como en la universidad. No tenía clases y decía examen en la próxima clase de todo lo que he hablado. Imagínate. Era tremendo, tremendo. Y nos escribía unas preguntas en la pizarra y tenías que tener las respuestas, ¿no? Tenías que tener respuestas. Y Gran profesor. entre tanto, la profe de literatura, Amadita. Sí, primero que era bonita, la profesora Sáenz, muy simpática, blanquita. Para Oruro era pues como una rusa ella, muy infinita. Por eso nos llamaba la atención. Pero su método era muy bueno. Por ejemplo, hasta hoy me sirve lo que ella explicó del uso de la coma. Un cuadrito, palabras agudas, llanas, ¿cómo es la Graves. cosa? Las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Y allá todas las que terminan en N y en vocal se acentúan. Listo. Y al otro cuadradito, ahí decía, excepto estas 5 palabritas. Hay unas excepciones, ¿no? Hermano, qué manera más sencilla de aprender, ¿no? Frente a una antesana que, ¿no? Y ella te presentaba un cuadrito con 4 cositas. Hasta la tabla de multiplicar era más complejo porque tienes que aprender 10 cuadritos con la tabla de multiplicar. Con ella eran 4. Con esas 4 me he batido toda mi vida. Porque en mi mente siempre me acordaba a las esdrújulas y las sobreesdrújulas, todas se acentúan, excepto estas. Me aprendí de memoria las que no se acentuaban y listo. Hasta me sirvió de periodista eso, ¿no? Claro. Entonces me marcó. Otro profesor que me marcó fue el profesor Fernando Nava, que en paz descanse. Él era mecánico, igual que mi padre, y a una primera afinidad. Amigo de mi padre, además. El profesor Fernando Nava dictaba la materia de literatura, gramática. ¿Qué hizo este profe? Lo que pasa es que pasábamos clase en la tarde, a las 2 de la tarde. Entonces, este profe que era gordito y después de comer le daba sueño. Entonces, cuando venía a la clase, el profe pues me hacía leer a mí, que era, según él, el que mejor leía en la clase, el libro, los cuentos. Traía cuentos, La Chascañahui, todas estas obras de la literatura nacional, yo las he leído en el curso frente a la audiencia. Y a él le gustaba que yo lea porque hacía una cosa que los demás no hacían. Los otros leían, tartamudeaban, pero yo hacía una cosa, ¿no? Me paraba delante del profesor para que no se rían, porque él se sentaba, cruzaba sus brazos, bajaba la cabeza, parecía que estaba escuchando, pero estaba durmiendo. A veces comenzaba a roncar, ¿no? Y yo lo quería al profe, ¿no? Entonces los chicos se hacían la burla, le tiraban avioncitos, todo para que despierte, luego despertaba él y no sabía qué había pasado. Para que no hicieran eso, yo me paraba delante de él y leía más fuerte. Y para llamar más la atención, por ejemplo, en los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, no sé si conoces ese libro, Sí. hay personajes como las serpientes que hablan, las aves que hablan. Entonces yo imitaba las voces de las aves. Mira cómo es la cosa, ¿no? Y le dijo, y cambiaba mi voz, ¿no? Acomodándola al cuento. Lo hacía divertido, pues hasta efectos sonoros ponía con mi boca. Y se fue de y estaba hablando en el agua. Se contaba así, pues así leía. No había en el libro eso, yo agregaba eso, pero mira, sin darme cuenta estaba surgiendo el radialista, ¿no?
me estaba formando como radialista. Y el profe cuando me daba la vuelta, y estaba escuchando, ¿no? Bien, me claro. decía, bien, me escuchaba. Se despertaba cuando estaba, ¿no? Dormitaba pues unos 5 minutos, no tenía que dormir toda la clase, ¿no? Pero era su maña que se dormía él. Yo le agradezco al profesor Fernando Nava, de quien me acuerdo hasta su nombre, porque me hizo leer en la clase. Yo detestaba, me daba vergüenza que me haga leer al frente. Porque mecánico como era, hijo de mecánico, no siempre pues iba bañadito al colegio, ¿no? Las manos estaban pura grasa a veces. Los codos eran de color negro, porque me sacaba el overol y iba directamente a clases, ¿no? Y estar al frente era muy, ¿me entiendes, no? Entonces era tímido, pasaba calores, la cara se me ponía colorada, pero poco a poco, de tanto leer en clase, pues pierdes el miedo, ¿no? Aunque al final, al principio se reían y yo tartamudeaba y tenía dificultades para leer. Pero mira, eso me sirvió para toda mi vida. Yo, si hay dos cosas que sé hacer muy bien y me puedo jactar, es uno, leer bien, y otro, usar bien la voz, pronunciar bien, que eso fue lo que, y hablar en público. Claro. Claro que Un más libro, tarde, dime, un libro que más has querido y otro que lo odiabas y no querías leer ahí en esa época estudiantil. ninguno odiaba, pero me encantaban los cuentos, la Chascañahui, eh, ¿Y qué te eh, impactaba de eso? que El evento social, el componente este de la realidad o la chascañaui propiamente. la manera como lo escribían los autores, cada Ya, libro, cada estilo que veía, cómo describían los personajes y te hacían imaginar, esto me gustaba. De la Chascañahui y después, ¿cómo se llama? De la Domi, es la Chascañahui esa, ¿no? He leído varios libros, ahorita no me acuerdo porque si hubiera sabido me hubiera traído mi listado de libros que ya, la próxima te vas a traer los libros. Y el profesor que era un patán, o sea, en el sentido de que nunca le importó la educación, iba y cumplía sus tareas y o sea, ¿te acuerdas de alguno que haya mm, reflejado esa manera de ser? no, yo me acuerdo de los buenos profesores, por increíble que parezca, no me acuerdo de esos. Habían algunos que, por ejemplo, había uno, el profesor Ezera, que era de psicología. No era muy buen profesor, pero tuvo un rol bien importante en mi vida, porque yo acudía a él para consultarle cosas, ¿no? Le decía, profesor, yo soy tímido, tiemblo mucho, transpiro. Inclusive estaba enamorada de una chica esa época, ¿no? Decía, profe, no le puedo hablar y la chica está andando con otro y puta, yo sufro. Entonces él me daba consejos, ¿no? Me llevó a su casa, me dijo, vas a venir a la casa, ahí vamos a charlar. Entonces ahí me daba los consejos, me decía, tienes que agarrar algo en la mano firme y cuando sientas nervios, apretas eso, ¿no? Entonces, un lápiz, lo que sea, tienes que agarrar y apretar, para que baje la tensión que sientes en tu cuerpo. Pero no funcionaba, pues, porque ni bien tenía que hacer algo, yo me desmoronaba, mis rodillas temblaban, empezaba a transpirar y mi camisa se mojaba, el sudor me caía por acá, y yo me daba cuenta que estaba cayendo el sudor, entonces era peor, digamos, era peor. Pero mira, esos consejos que él me dio, yo me fui acordando mucho más tarde y me sirvieron mucho para vencer la timidez, porque en Claro, realidad el tímido es tímido toda la vida. Yo soy tímido todavía, pero he aprendido a convivir con la timidez. Hoy en día puedo hablar con cualquier persona donde sea, pero no soy, digamos, el extrovertido. Y algo que hice fue aprenderme chistes, ¿no? Yo leía la revista Condorito, ¿te acuerdas? Y me los aprendía de memoria. Eh, Primero para hacer reír a mi padre, que era un tipo serio, a mi padrastro, ¿no? Y a él le encantaban los chistes de Condorito. Y en mi casa era, no sabes la última, esa era la frase, ¿no? No sabes la última de Condorito, la última siempre, que no lo has leído, ¿no?
A ver, ¿cuál es? Y le contaba el chiste, yo me lo aprendía de memoria, ¿no? ¿Sabes alguna? ¿Te acuerdas? No, ya no leo Condorito, pero me pusieron el nombre de Condorito, ese era mi apodo de chango que no te quería decir, ¿no? Que decía, Ah, pero Condorito. está explicado. ¿Y de tu papá no preguntabas nunca en esa época? No, no, porque asumía que era él. Una cosa extraña, ¿no? Decía, él es mi papá. Ahora que no quiere reconocer es su problema, ¿no? No es mío. Pero ya cuando fui al cuartel sentí la necesidad de conocer a mi papá. No para ir a reclamar ni nada por el estilo. O sea, quería saber cómo era él, nada más, fisiológicamente, físicamente, si se parecía a mí o no. Y mi madre no me quiso dar razones, ¿no? Eh, hay razones por las cuales ella no quería explicarme quién era, ¿no? Porque la violó, pues, a mi madre, ¿no? De niña, una niña Mm, inocente en el campo. Entonces, para mi madre era un acápite muy doloroso. Mi madre ya. me concibió de manera muy inocente. Ella no supo qué pasó. Y cuando comenzó a crecer su vientre, me dice mi tía, ella no habla de eso, ¿no? Que no entendía qué había pasado, que algo le estaba haciendo daño, en fin, o sea, muy inocente, cero educación sexual, ¿no? Entonces, cuando venía al mundo, ella no entendía, no se explicaba por qué había nacido yo, ¿no? Pero bueno, el niño del pueblo le encantó porque dice que era flaco, blanco, entonces le encantó. Entendió que era su hijo, digamos, ¿no? Eso es lo que he llegado a enterarme. Entonces yo dije, voy a conocer a mi padre, ¿no? Y lo he llegado a conocer a mis 21 años de edad, lo he encontrado. Su nombre era como el de la canción de los Carcas, Silverio Flores. ¿Así? Sí, sí. El Ah, Silverio se llama mi padre. Lo he visto una sola vez, cuando lo he visitado, lo he saludado, él estaba muy tembloroso, miedoso, porque pensaba que yo he ido a reclamarle algo. Lo primero que me dijo es, pero hijo, yo soy muy pobre, tengo muchos hijos y yo no tengo plata. No, tranquilo, se viene a pedir plata. No, para nada, solo quería conocerte. Me dijo, entra, toma asiento, vas a almorzar, porque los pillé a la hora del almuerzo. ¿Y sabes cómo di con la pista? Por mi hermanita. Resulta que había una niña en Cochabamba que vendía en la calle verduras. Y cuando yo pasaba al lado de ella, o sea, muy cerca de donde actualmente vive mi madre, inclusive en Cochabamba, ¿no? Cuando yo pasaba por ella, la niña hacía, ¡ah! Me miraba así, ¿no? Como si hubiera visto el Espíritu Santo. Se qué asustaba. interesante. Entonces yo decía, esta niña o se ha enamorado de mí o me está confundiendo con alguien, decía. Porque era una niña de 12, 13 años. Hasta que un día me acerco y ella empieza a ponerse nerviosísima la niña, ¿no? Era simpática. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dijo su nombre, ya no me acuerdo. Y le digo, ¿por qué siempre que paso haces, "Ah, así que pasa? O sea, ¿a quién te recuerdo?" Le dije, ¿no? Me dice, a mi papá eres igualito que mi papá. Tú debes ser su hijo porque él habla de que tiene un hijo, que tuvo un hijo. ¿Y quién es tu papá? Le dije, me dio el nombre. ¿Y dónde vives? Me indicó dónde vive. ¿No ve? Unos 3 días antes de que vaya a verlo. Cuando le pregunté a mi mamá, se enojó. Mi mamá dijo, no existe, tu padre es muerto, que estás loco. Nada que ver, mentira, no es cierto. Entonces yo fui, toqué la puerta y me abrió la puerta su esposa, una morenita cochabambina, ¿no? Y hizo lo mismo. ¡Ah! Al verme, no, casi se desmaya. Habré conversado pues, con mi papá unos 5 minutos, con mi padre biológico, ¿no? Y le dije, no te preocupes, solo quería saber si existes, o sea, quería saber de dónde vengo, de dónde provengo, pero tranquilo, no voy a volver a verte más. Luego lo he visto un par de veces más, pero de lejos, ya no hablando, digamos, lo he visto con su bicicletita, bajar, él era calvo, muy mayor, de pelo blanco ya, pero tiene las características físicas mías, ¿no? Es blanco, alto, cochabambino, neto. Mi madre es cochabambina neta, blanca también. Entonces, yo no sentía nada por él, pues, ¿no? Para nada.
Yo, aunque no creas, a esas alturas ya me había, después del cuartel, mi relación con mi papá, con mi padrastro, mejoró harto. Entonces ya lo quería al fierito, pues, ¿no? Ya no al que había acabado de descubrir. Oye, fascinante. Mira, tanto aprendizaje en una hora, tantas lecciones psicológicas, sociales, de contexto. Da para escribir todo un tratado sobre la vida y las vicisitudes, ¿no? De niño, las expectativas, las experiencias. Bueno, quiero quedarme aquí porque el segundo capítulo va a ser más intenso. Ya vamos a entrar en la política, vamos a entrar en los libros más cercanos, vamos a seguir abordando, circulando por la educación y también sobre las relaciones familiares y eso que a veces se quedan dentro de nosotros y es necesario sacarlas, no solo para nosotros, sino para los que nos puedan escuchar, leer, etcétera, ¿no? Sirve de mucho. Así que te agradezco enormemente, mi querido José Luis Tocayo. Examinado, ¿no? Ahora examinado. Oye, me ha hecho recordar varias cosas. Sí, Y de verdad uno puede irse olvidando, ¿no? De muchas cosas. A pesar de todo, yo quiero decir que tuve una infancia feliz. Ahora me doy cuenta que fue una infancia muy feliz, llena de aprendizajes, que en medio de la pobreza aprendí algo bien importante también, ¿no? Que sobrevivir era la única opción posible, ¿no? Porque no teníamos otra. Teníamos que sobrevivir a toda la pobreza, ¿no? Y yo sí, de niño, conocí el hambre. Yo sí sé que es no comer nada una semana. Yo los niños veo que no saben qué es eso. No se imaginan qué es eso, ¿no? O sea, yo sí sé cómo pasar un día comiendo harina tostada en olla, mezclada con un poco de agua y sal. Y mi madre me dice, esto vas a comer el día. Tú vas a comer, yo no voy a comer, yo voy a estar con coquita nomás. Eso es fuerte. Eso te enseña mucho sobre la vida, sobre la filosofía de la vida, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, yo tuve una infancia feliz, porque siempre aprendí a resolver. Con una flechita cazábamos ulinchitos, pajaritos, en la plaza del cementerio de Oruro y lo fritábamos en latitas de sardina. Teníamos nuestra proteína. Todos los del barrio eran deportes, ¿no? Conocen claro. los ulinchitos, los pajaritos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero unas piernitas tenía como palillo de montadiente, el chichi. Sí. Oh, qué cosa. Te voy a contar más cosas, está interesante. De Muy Oruro bien. me gustaría hablarte más. Oye, esta idea surgió como idea tuya, pero me gusta. No sé cómo lo vamos a utilizar. ¿Será en video o en qué? Pero yo voy a hacer lo mismo contigo también. Yo estoy ya tramando el libro. No estoy pensando en un libro lineal, sino en un libro así como has hecho, ¿no? Circular, de vueltas, de idas y venidas, de reflexiones, ¿no? Con ayuda de las ciencias, de contextos, porque vamos a tener que averiguar cómo era el Oruro de tus 7 años, ¿no? La música que circulaba cuando tú tenías 7 años. En fin, esto es un trabajito profundo, pero el eje que tú nos das es un eje educativo muy fuerte, es la pedagogía de la vida. Así que nos Hasta el vemos a la siguiente. siguiente. Nos vemos. Gracias, José Luis. Gracias a ti.